Queremos saludar a todos los hermanos con la paz del Señor Jesús. Estamos alegres, felices porque estamos en una transmisión para todas partes del país y también para el exterior. Nosotros queremos decir a nuestros hermanos aquí que los asuntos que van a ser tratados aquí son asuntos determinados por orientación, por revelación del Señor. Yo quiero hasta decir una cosa aquí. En la reunión que antecedió a este momento, la reunión que tuvimos en el Consejo Presbiteral, nosotros tuvimos la colaboración de todo el Consejo Presbiteral. Los asuntos fueron tratados en la comunión, en la orientación del Señor, y cada uno de los que traerá la palabra aquí recibió un refuerzo de un compañero. Yo, por ejemplo, recibí la ayuda de aquí de este amigo aquí atrás. Si alguna cosa está mal, entonces ya sabe, él es el culpable, él es el responsable. Entonces el pastor aquí atrás, él me ayudó, entonces tienes que ayudarme. Muy bien. Nuestro asunto está aquí. Está aquí todo aquello que vamos a ver sobre nación sacerdotal. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Vamos a leer conmigo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, en primer lugar, debemos entender, identificar. La mejor palabra es diagnosticar el momento que estamos viviendo. En el momento que estamos viviendo, todo mundo tiene momentos que están viviendo. No, estamos hablando aquí, me voy a referir a un asunto que nos interesa: la situación histórica y profética del mundo. En la parte histórica, estamos viendo un mundo en decadencia, degradándose. El hombre perdió el valor como gente, como ser vivo, perdió todo esto. Ya no hay más límites para cometerse absurdos, y vemos que las instituciones están sin condiciones de hacer algo. Los hermanos quieren ver una cosa. ¿Quién vio estos últimos días la televisión, la radio, la amenaza de muerte a 2 rehenes japoneses? ¿Quién vio aquello? Ayer fue la ejecución de uno más. Entonces, ¿quién entiende algo de esto? Nadie, no da para entender algo de esto. Y en otro caso, hay un niño con un arma en la mano, agarrando una cabeza de una persona. Un niño degolló a alguien. Entonces el mundo no tiene seguridad en nada. No sirve al presidente de Estados Unidos decir: miren, estamos solidarios. ¿Solidarios por qué? ¿Solidarios con quién? ¿Con el cuerpo, con la cabeza? Ahí el de Francia dice: estamos mandando aviones. ¿Para qué? ¿Avión para qué? ¿Para resolver qué? ¿Alguien está confiado en esto? Yo pregunto, en la solidaridad de la ONU, ¿quién está confiado en esto? Las instituciones están enfermas porque no tienen condición de reaccionar. Muy bien. Tenemos que hacer un diagnóstico. Es un diagnóstico histórico. Esa es la realidad. No vamos a hablar aquí de Brasil, de la situación aquí,
de las balas perdidas, de la violencia, no interesa. Mas las emociones dominan el mundo de hoy. Y las emociones están siendo llevadas para el peor campo del hombre, para la destrucción del hombre. Mas lo que nos lleva aquí a diagnosticar aquí la preocupación nuestra es con relación a la iglesia en el momento que ella está viviendo. Nadie va a una guerra, a una batalla sin saber por qué de la guerra, para qué está yendo, sin saber contra quién va a luchar, cuáles son las armas que usted necesita para luchar, quién es su comandante. No existe eso. No existe ninguna batalla en una guerra que va a ser enfrentada y usted no sepa los elementos que usted va a usar. Yo voy a decir una cosa aquí para los hermanos, y todo mundo que tiene buen entendimiento va a entender donde nosotros estamos con relación al cristianismo. Si hablo de cristianismo, voy a envolver todo. Voy a hablar del evangelio. Vean los hermanos. Primero, muchos no saben por qué fueron llamados. No saben para qué fueron llamados. No saben su posición para ejercer este llamado. No saben los elementos que tienen a disposición para esto, para realizar la voluntad de aquel que los llamó, aquel que los convocó. Vamos a dar una parada aquí ahora y vamos a hacer un autoanálisis, un diagnóstico de la situación religiosa del mundo. Vamos a parar aquí. Vamos a nuestro lado. Vamos a enfocar aquí aquello que fue el propósito de Dios siempre. Dios tuvo un propósito definido, está definido, de tener un pueblo, de tener una nación que se identifique con sus problemas locales, sociales, que piense de la misma forma, que tenga el mismo propósito. Entonces una nación. Entonces Dios llama a un pueblo para hablar en su nombre. Esto se llama, para nosotros se llama de nación sacerdotal. Dios llamó a Israel para ser una nación sacerdotal. ¿Qué Dios hizo con Israel? Colocó todo lo que Israel necesitaba para servirle. Entonces Él quería una cosa, Él quería que cuando Israel fuese a la guerra, entonces la guerra era del Señor de los ejércitos, era de Él. Él quería que cuando Israel estuviese, escribiese, publicase, viviese genealogías, fuese de parte del Señor. No voy a mirar, no me voy a alargar sobre esto. Trae a Israel para un lugar, una parte geográfica, la tierra de Israel. El templo Él construye para el culto a Él. Él instituye normas, estatutos para aquel culto. No había equivocación. Él saca al pueblo de Egipto, lo saca de la servidumbre, opera milagros, señales, mas lo que Él quería, Dios quería que Israel entendiese que había un Dios que era el Dios de Israel. Yo seré su Dios y Él será mi pueblo. Era esa la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito. El propósito es tener una nación que hablase en su nombre. Entonces tenía estatutos, tenía todo lo que era necesario, y más aún, Dios coloca un triple poder
una triple autoridad en medio del pueblo. Él coloca el sacerdote, él coloca al rey y él coloca al profeta. Entonces no deja a un pueblo a la deriva. Cada uno de estos elementos representaba una persona de la Trinidad: el rey, el sacerdote, el profeta. Entonces había un interés de parte de Dios de que ese pueblo tuviese un regimiento específico y que viviese en la dependencia del Señor. Era lo que Dios quería. ¿Qué vemos en la historia? Vemos la historia de Israel, simplemente que el pueblo se desvió. Que al final de cuentas Israel hizo. ¿Qué Israel hizo? Aquello que era el motivo, observe, de Dios llamar al pueblo para ser nación, para ser este pueblo que iría a cultuar su nombre, perpetuar el nombre del Señor aquí. ¿Qué Dios quería? Dios quería que aquel pueblo tuviese un mensaje y no saliese de aquel mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de que vendría el Mesías. Entonces, todo el proyecto estaba basado en el Mesías. Quien abre la Biblia va a ver todo el proyecto, la genealogía, toda la historia, todo apunta para el Mesías. Aquellos elementos que Dios separa allí, rey, profeta y sacerdote, ellos perdieron el motivo de existir. Y la situación llegó a tal punto que el Mesías fue despreciado, porque Dios traería un Mesías para que él ejerciese las funciones de rey, profeta y sacerdote. Aquello que era la sombra del Antiguo Testamento se realizó en el Nuevo Testamento. Primeramente, sacaron la corona del rey. Colocaron una corona de espinas. Sacaron la corona. Él era el rey. Colocaron una corona de espinos. Sacaron el manto, la ropa, el manto sacerdotal. Golpearon en él para decir: ahora tú vas a decir quién fue el que te golpeó. Profetiza, no eres profeta, profetiza. Entonces, toda la historia termina de esa forma. La historia de un pueblo que abandonó un proyecto, dejó de lado la voluntad de Dios y comenzó a hacer su propia voluntad. En cuanto a eso, Dios permitió. No sirve llamar a este pueblo. Los profetas no querían profetizar más. ¿De qué sirve? Jeremías lloraba y diciendo así: ¿de qué sirve profetizar a este pueblo? Ellos ya no quieren más. Yo voy a morir en un calabozo. Voy a profetizar y voy a morir en un calabozo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esto para mí? El pueblo ya no quiere nada. El sacerdote eran políticos. Ellos era el gobierno tenía eso. Los sacerdotes tenían el derecho de gobernar políticamente al pueblo. Era diferente la iglesia. Vemos, mis hermanos, qué sucedió en realidad. Israel abandonó el proyecto. El enemigo abandonó el bien porque buscó en sus propios bienes. Entonces Dios era solamente para las necesidades de ellos. Dios era para proyectar al sacerdote, los reyes, era solo para eso. Entonces Dios fue colocado a un lado y el pueblo siguió su propio camino. Jesús llega en una fiesta, mira al pueblo entrando en el templo. Existe hasta un libro publicado que se llama Entre el pórtico y el altar. Él mira el pórtico, el pueblo entrando, y ve el lugar del holocausto. Él mira y dice: si las ovejas, yo voy a ir para aquel lugar para salvar a este pueblo. Que no tenía ningún discernimiento, era todo automático.
era todo tratado de forma sistemática. Entonces, mis hermanos, aquel pueblo dejó de oír la voz de Dios. El profeta paró de hablar y terminó. Hay un periodo llamado interbíblico, que fue más o menos 400 años. Periodo interbíblico. Fue caracterizado con una suma, porque en realidad los profetas, algunos ya no profetizaban más, porque ya estaban prohibidos por los reyes y por los sacerdotes. Vemos el caso de Acab. Acab fue llamado para ser rey y comenzó en el gobierno. De Jezabel. Ahí comienzan los sacerdotes, matan sacerdotes, los sacerdotes de Dios, y colocan sacerdotes de Jezabel. Era todo lo que tenían que hacer. Y a partir de allí viene la decadencia de Israel. Ahora vamos aquí. ¿Qué sucedió? Israel, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Israel continuó siendo nación sacerdotal? Es una pregunta, ¿sí o no? Israel continuó como nación sacerdotal, cumplió los objetivos de una nación sacerdotal. No, se apartó según la mente de aquellos que dirigían, aquellos que Dios llamó para servirlo, para orientarlo, para organizarlo. El gobierno, ellos se apartaron. Entonces Israel quedó como las naciones alrededor. Entonces, si no hay profecía, no hay profeta, entonces está todo igual. Está bien, acabó, ¿entendieron? No hay profeta, no hay profecía, entonces todo el mundo está igual. ¿Cuál es el problema? Los dioses de afuera, los Astarot, los dioses de los heteos, ¿cuál es el problema para Israel? Los mismos dioses. Observen, los hermanos. Cuando los profetas pararon de hablar, ¿sabe quién habló? La razón. Quien habló fueron los filósofos. Y no faltó para ellos capacidad para traer al mundo novedades que estaban como secretos en las mentes del hombre. No, ahora tú vas a entrar en la razón. La razón sin fe, o la fe sin razón. No necesita de Dios para nada. Esa fe que las personas entienden que existe, más para Dios no tiene valor, porque no es la fe salvadora. Vamos aquí. Entonces Israel se igualó a las naciones que estaban alrededor. Israel sufrió las consecuencias de eso. En aquel periodo, de aquel momento, Israel el mundo quedó dominado por Alejandro Magno. Alejandro fue criado por los filósofos. Entonces él tenía un filósofo de su preferencia que era del periodo, se llamaba Aristóteles. Alejandro Magno, con 12 años, dominó el mundo, del mundo de aquella época. Vean qué pasó con Israel. Israel quedó en medio de la hoguera. Vino por el sur de Israel e instituye más de 60 ciudades. Él crea más de 60 ciudades. Los hermanos, imaginen esto. Con 12 años dominó el mundo entero, mas él se preocupó con Israel. Él deja allá abajo los llamados Ptolomeos, y allá arriba, en el norte, los Seleos. Muere Alejandro Magno y queda Israel preso. No sabían qué hacer más. Estaba dominado políticamente, filosóficamente. No tenían más que hacer. Algunos comenzaron a querer mover salidas, pero no había cómo. Murió porque eran dos grandes generales, uno en el norte y uno en el sur. Eran los comandantes de todo Israel. Quedó completamente dominado. Entonces, una nación sacerdotal que perdió las características del sacerdocio. Ahora vean, yo pregunto aquí, voy a parar aquí. La situación de la iglesia
¿Cuál es la situación de la iglesia? Es la misma de Israel, con algunas diferencias. Israel, Dios no habitaba con el hombre. En la iglesia Dios habita con el hombre. El derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo que habita en vosotros. Vosotros sois el templo de Dios, morada del Altísimo. Entonces ahora Dios llama a un otro pueblo, llama una otra nación. La iglesia es una nación, porque ella tiene el mismo propósito, tiene el mismo creador, tiene el mismo proyecto. Y Dios saca entonces a un pueblo del mundo para ser sacerdotes, sacerdocio santo, pueblo de Dios. Y la pregunta que se hace hoy es esta: la luz que la iglesia tiene, ¿es luz o es tinieblas? Tenemos que ver eso. El diagnóstico es ahora para nosotros. Dios colocó a nuestra disposición todo lo que necesitamos, Su Hijo Jesús, fue derramado el Espíritu Santo, la institución de la iglesia, la palabra, la profecía, la doctrina apostólica, todo fue colocado y no fue de gracia. La iglesia apostólica murió en las cruces, en las hogueras y en medio de las fieras para decir que Jesús había resucitado y que la iglesia moriría allí, mas iría a resucitar. Era la doctrina de la resurrección, y la iglesia muere como sacerdote, ejerce su sacerdocio, el sacerdocio universal del creyente, ejerce muriendo en las cruces, en las hogueras, dando testimonio de que Jesús había resucitado de los muertos. Mis hermanos, hoy tenemos iglesias en todas partes, tenemos cultos en todas partes, mas la pregunta es esa: ¿será que nosotros estamos entendiendo lo que es nación? ¿Será que estamos pensando que nación es un pedacito aquí, otro pedazo allá? Yo pienso de aquí, de esta forma, el otro piensa de otra forma. ¿Será que estamos ejerciendo eso? ¿Qué sacerdocio? Sacerdocio es algo, es por cuenta del pastor, sacerdocio. Y que es alguien que va a realizar esa tarea en nuestro lugar. Llegó el momento de definirnos, de definir las cosas. No habrá persecución ninguna persecución para una iglesia que no es sacerdote. La iglesia que no fuese sacerdote no tendrá ninguna persecución, mas la iglesia que se coloque como sacerdote en la función de sacerdocio santo, esa va a ser perseguida, será perseguida. Y yo voy a decir otra cosa más: esa persecución es necesario. El mundo está preparándose y ya tiene en muchas partes grandes persecuciones. Los relatos que llegan de hermanos, grupos, en el caso de la Siria, 90 personas muertas, hermanos. Entonces, la hora de confesar el nombre de Jesús, en la hora llegó, ese momento llegó. Entonces, el llamado ahora es: nosotros fuimos llamados para ser sacerdotes, para ser parte del sacerdocio. Somos una nación, no somos una nación dividida, ni podemos ser uno aquí, otro, un email aquí, otro allá, yo pienso aquí, yo pienso allá. No, sacerdocio no es eso. Sacerdocio tiene gobierno, tiene dirección, tiene destino, sabe a dónde va, sabe lo que quiere y no va a aceptar lo inmundo. Mis hermanos, muchos están definidos porque saben su posición, mas muchos no se definieron aún porque no saben de su posición, no saben por qué fueron llamados, no saben por qué están en el rol de aquellos que deben hacer parte de la iglesia de los últimos días. No saben la forma de dar testimonio, no están preocupados
con el llamado. No están conscientes de su llamado. Muchos están discutiendo filosofías, teologías y solo eso. Y eso no es salvación. La iglesia primitiva se desvió después de los primeros años de la iglesia primitiva. La desviación fue discusiones teológicas. Entonces aquello que era práctica pasó a ser discutido. Entonces todo el mundo teoría. Entró la filosofía y acabó. ¿Qué quedó del cristianismo? Quedó la doctrina, quedó atrás. De tal forma que las personas no admiten que el Espíritu Santo está bautizando, que el Espíritu Santo está dando dones, que el Espíritu Santo tiene ministerios y está dirigiendo la iglesia, preparando la iglesia para el arrebatamiento. Las personas no están entendiendo eso. Están pensando simplemente que estamos viviendo aquí algo religioso. Mis hermanos, nuestra palabra aquí hoy es esa. Somos sacerdotes. Fuimos llamados para ser sacerdotes. El sacerdote va a ver esa relación, hermano. Usted va a ver del hombre con Dios en el aspecto sacerdotal. No podemos salir de eso. Hoy, aquí, ahora. Aquí para todo Brasil, para todos nuestros hermanos, queremos una única cosa: que los hermanos se concienticen para este momento. El diagnóstico que estamos teniendo histórico está ahí. El mundo se acabó. No hay como más. Ya no hay más autoridad. ¿Autoridad de qué? Y en el aspecto espiritual, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿En las tinieblas o está en la luz? Si la policía tuviese que prender a los creyentes verdaderos, aquellos de la Biblia, aquellos de la iglesia primitiva, yo pienso que irían a prender a poca gente, porque no irían a encontrar documentos suficientes para aquel creyente, porque el momento está tan mezclado en el mundo, tan mezclado con las cosas ahí, y lo peor de todo es traer eso para la vida de la iglesia. Eso, mis hermanos, no será permitido. El Espíritu Santo tiene un pequeño pueblo. Hay un pequeño pueblo, la iglesia A, B, no, Maranata no, un pequeño pueblo que va, aquellos que están sirviendo en espíritu y en verdad. Él va a sacar a un pequeño pueblo. ¿Saben por qué? Porque en esta hora las pruebas están aquí, las pruebas del mundo, los ofrecimientos del mundo, una historia que está siendo contada. La iglesia está pasando, como siempre pasó, por las pruebas, mas la prueba de la última hora es la peor prueba, porque pocos son los que se salvan. No sirve querer multitud, no sirve. Multitud está recibiendo bien, todo el mundo está recibiendo multitudes, no hay problema. Ahora, prueba es el problema. Pocos resisten la prueba, del dinero. Persona pobre está recibiendo su bendición, misericordia, está en la madrugada, ganó dinero, ahí está, compró carro nuevo, importado, está con una cadena en el cuello, con sombrero. Mis hermanos, en el periodo de los cultos, ahora vamos a esos lugares ahí para festejar. Las personas, cuando son ricos, cuando son pobres, no. Pobres están pidiendo, están buscando. Yo me acuerdo. Yo voy a terminar recordando lo siguiente. Estábamos en una iglesia, al principio de la iglesia, había bastante gente, una iglesia única prácticamente. Y un día yo pregunté a una hermana, ¿qué es de su hijo? Su hijo que no volvió más. Aquel muchacho. Reunimos un grupo, hicimos un ayuno por él. Hicimos ayuno de 72 horas por él. Era hijo único, ella era viuda. Entonces toda nuestra preocupación era con él. Aquel joven, él venía, yo me acuerdo hasta su nombre, se llamaba José. Entonces, mi hermana, ¿qué es de su hijo? ¿Qué es de su hijo José? No, pastor, él no está pudiendo venir estos días. ¿Qué pasó con él? No, lo que pasa es que
Él estaba sin empleo, ahora él volvió a su empleo. Entonces estaba en un nivel 15, sacaron al nivel 1 y lo botaron de su trabajo. Ahora él volvió al nivel 15. ¿Qué, hermana? ¿Qué milagro, hermana? ¿Y qué de él entonces? No, él está trabajando mucho ahora. En determinado día yo pasé y él estaba en el bar bebiendo cerveza. Ahí el Señor me dijo así: estás viendo lo que hiciste. Tú oraste, en cuanto él estaba aquí, me estaba sirviendo. Cuando tú ayunaste, oraste, ahora míralo donde colocaste. Mis hermanos, las personas viven así. El mundo está así. Las personas no tienen firmeza en casa. El marido es papel mojado. Usted no escribe en papel mojado porque no escribe nada. Entonces quien hace es la mujer. Ella manda, ella desmanda, ella hace y hace lo contrario, y es así, sin pies ni cabeza. La familia está destruida, y todo haciendo de acuerdo con ese cristianismo que está ahí. Todo el mundo tiene Biblia. Mis hermanos, aquí el grito es de guerra, no del mundo. El grito es de alistarse, de volver y entender que nosotros somos sacerdotes. Y para terminar, queremos decir lo siguiente: tenemos una misión. Israel tuvo una misión, era anunciar al Mesías. ¿Y cuál es la misión sacerdotal de la iglesia hoy? Más allá de la salvación es fundamental. ¿Cuál es la misión sacerdotal hoy? Es decir, que Jesús está a las puertas. Y nosotros, como iglesia, tenemos un nombre: Iglesia Maranata. ¿Para qué? Para que tú no te olvides de que tenemos un mensaje. Maranata es: el Señor Jesús viene. Y es necesario que esta iglesia se prepare. Somos una iglesia sacerdotal. Tenemos todo para desarrollarnos, para desarrollar todas nuestras funciones en función de este proyecto. La cuestión es la siguiente: es aceptar o rechazar. Es el derecho de cada uno. Mas lo que Dios quiere es que usted, joven, niño, adulto, sea lo que sea, abrace ese sacerdocio. No hay otros para hacer esto. No existen otras personas para hacer esto. Usted fue llamado para esto. No se desvíe de este llamado, de esta profesión, de este deseo de Dios para su vida. No se desvíe. Es la lucha que usted va a trabar. Entienda que usted va a trabar esta lucha. Tiene que estar definido en su posición. Las instituciones están débiles y fracasadas. No tienen cómo levantarse delante de eso. Nosotros no. Tenemos, porque tenemos el poder de la sangre de Jesús. Tenemos una operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a caminar en dirección hasta el día del llamado. Vamos a leer el texto que está aquí conmigo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De pie. Hay una visión. Yo veía que en esta mañana, en el inicio, era un momento de alistarse. Y los ángeles, ellos llegaban aquí para alistar a aquellos que estaban definidos por este llamado del Señor. Y los ángeles, ellos tenían vestiduras nuevas, vestiduras blancas en las manos. Y a medida que los jóvenes se alistaban y se definían por el Señor, los jóvenes recibían aquella vestidura blanca que los ángeles les entregaban. Yo veía que el cielo estaba formando nubes. Yo sabía que iba a llover, y era una lluvia del Señor. Y cuando todos los jóvenes se alistaban como un ejército y estaban de blanco, entonces aquella lluvia del Señor caía.
y yo veía que aquella lluvia era el bautismo con el Espíritu Santo. Y los jóvenes, ellos comenzaban a ser usados por el Señor, por el Espíritu Santo. Y yo veía este año 2015 prosiguiendo. Y aquel grupo que era listado como un ejército era un grupo muy definido. En las universidades, en las escuelas, no tenían acuerdos con estos jóvenes. Y la referencia, lo que se veía, eran jóvenes llenos del Espíritu Santo. El Señor mostraba que estábamos en una embarcación, el Señor mostraba, y comenzaba una gran tempestad. Y algunos comenzaban a decir así: es hora de bajar las velas, vamos a esperar que la tempestad pase. Mas venía una voz del cielo y llegaba hasta el gobierno de aquella embarcación diciendo: ahora es la hora de izar todas las velas del barco. Y las personas quedaban pensando: ¿qué saldrá de ahí? Y aquel gobierno, él aceptaba la orden que venía del cielo. Y aquellas velas, ellas se izaban una a una. Y la última vela era una gran vela, que es la que estaba escrita santificación. Y en medio de aquella tempestad, nosotros vencíamos la tempestad. Y las personas que estaban dentro del barco, que éramos nosotros, mirábamos, comenzábamos a glorificar al Señor, porque veíamos que era una operación del Espíritu Santo en nuestro medio, porque todo era contrario a aquello que estábamos pensando al principio. Nuestra razón es detenida. Es por el Espíritu. El caminata es por el Espíritu. Un corazón más abierto para que el viento pueda soplar, el viento del Espíritu. ¿Alguna palabra más? Una observación. Hermanos, la iglesia, para hacer esta nación sacerdotal, ella necesita de santificación. Las vestiduras blancas para nosotros como iglesia es un regalo del Señor. Y nosotros necesitamos conservar este presente, este regalo, para hacer esta nación sacerdotal. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, por la gloria de la sangre del Cordero, que fue derramada para transformarnos, hijos tuyos, como sacerdocio santo que agrada a tu nombre. Así, Señor, en esta hora pedimos que tú puedas darnos todo tu cuidado a tu pueblo, y que aún en el transcurrir de este día grandes bendiciones puedan ser derramadas sobre tu pueblo. Pedimos así, clamando una vez más por esta sangre preciosa, en nombre de Jesús. Amén. Los hermanos, hasta las 10 horas, hasta las 10 volveremos después para el desayuno.